Buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Colosenses 2:23. Vamos a retomar lo que dejamos el domingo. Lo empezamos el miércoles pasado. Recordemos que estamos hablando sobre la forma en la que Pablo instruye a la iglesia en Colosas. Instruye en cuanto a permanecer fieles y hacer frente a las herejías. El miércoles pasado vimos que había una parte personal e individual en cuanto a hacer lo que nos corresponde a cada uno, nuestra propia santidad. El domingo vimos el asunto doctrinal de saber quién es Jesús, bíblicamente hablando, y se resumía en el nombre del tema, que es la imagen del Dios invisible. Y analizamos que si tú no entiendes completamente quién es Jesús, es muy fácil que seas arrastrado por las doctrinas que no son bíblicas. Y la parte que hoy analizaremos es la parte del legalismo. Recuerden que vimos en el contexto de la carta que se habían infiltrado las ideas místicas de lo que dio origen al gnosticismo y el legalismo proveniente de los judíos. Pablo, después de hablar de quién es Jesús, procede a hablar sobre el legalismo que trataba de meterse en la iglesia. Y Colosenses 2:23 dice: tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. El nombre del tema es apariencia de sabiduría, y esta es la forma en la que Pablo describe al legalismo: aparente sabiduría. Quisiera que analizáramos el legalismo no tanto desde la perspectiva judaizante que muchos cristianos tratan de aplicar, sino el legalismo infiltrado en las iglesias cristianas, que aparentemente es bíblico y es correcto. Entonces, repasemos brevemente lo que dejamos o lo que vimos al final del domingo en Colosenses 2:6-10. Pablo defendió contundentemente la persona de Jesús, demostrando que no necesitas nada fuera de Jesús, ni el conocimiento místico obtenido según los gnósticos para alcanzar la salvación, ni intermediarios para poder agradar a Dios, ni nada por el estilo. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esta plenitud. Así que Pablo demuestra que Jesús es cabeza de todo. Desde antes de la creación Él formó todo, y la palabra logos, que vamos a analizar una aplicación distinta hoy de esa palabra, la palabra logos, que Jesús es el logos, la expresión del pensamiento, la congruencia, unidad, sentido que tiene el universo, es una expresión de quién es Dios. Cuando vemos orden en el universo, estamos percibiendo uno de los atributos divinos. La palabra lógica proviene de logos. Entonces, el sentido o lo coherente en el universo no es un producto del caos o del azar, sino que es un atributo del diseñador, del creador. Entonces, esto contrarrestaba la idea de los gnósticos de que Jesús era meramente un humano iluminado, por así decir, y que tú necesitabas un conocimiento que la Biblia no te daba, un conocimiento por fuera que se obtenía de forma mística para poder alcanzar salvación. Pablo contrarresta esa idea. Y de entrada, y se lleva de encuentro en la actualidad a los testigos de Jehová y a los mormones, que ellos también asumen o dicen que necesitas un conocimiento extra bíblico para poder alcanzar la salvación. Entonces, después procede a hablar sobre el legalismo, y lo primero que toca es la circuncisión. Recuerdan que el miércoles pasado vimos que algunos enseñaban, según el contexto histórico, algunos enseñaban que tenías que circuncidarte. Leamos versículo 13 y 15.
en Colosenses 2. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos de sus pecados. No, perdón, me equivoqué. 11 y 12 primero. 11 y 12 dice, además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando se pone a hablar de legalismo, lo primero que toca es la circuncisión, que era la señal visible o la señal del pacto de Dios con Abraham. La promesa a Abraham fue antes de la circuncisión. Después de los problemas que tuvo Abraham y de haber tenido un hijo con Agar, Dios le ordena circuncidarse como señal del pacto. Algo que tuviese en la carne, que le recordara constantemente la promesa de Dios de que tendría un hijo con Sarai, su mujer, o con Sara. Entonces, esta señal que se ordena también en la ley de Moisés era motivo de orgullo para los judíos. Y los que provenían del judaísmo, que llegaban al cristianismo, decían que tenías que circuncidarte. Entonces Pablo habla y hace una comparación en cuanto a la circuncisión en la carne, que era según la ley de Moisés, y la circuncisión espiritual, por así decir, que es lo que Jesús hace en nosotros. Entonces usa una comparación. La circuncisión, dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, y hace una analogía. Así como si tú no eras judío, pero querías ser un prosélito de los judíos, un agregado a la ley de Moisés, un gentil aceptado como el pueblo de Dios, tenías que circuncidarte. Pablo dice, la circuncisión que se hacía en la ley de Moisés, su equivalente, por así decirlo, es el bautismo para los cristianos. Por mandato de Jesús, todos los cristianos deben bautizarse. Y esto es un símbolo, y aquí utiliza este símbolo, al ser sepultados en el bautismo, y luego dice que también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Y Pablo dice que el bautismo, en este caso por inmersión, cuando tú te sumerges en el agua y sales del agua, estás diciendo que tú moriste y resucitarás, tal como Jesús murió y resucitó. Por consecuencia, el bautismo, cuando uno decide bautizarse, como en el campamento algunos se bautizaron, tú estás diciendo públicamente que tú naciste de nuevo. El bautismo no te hace nacer de nuevo. El bautismo es una señal pública o una declaración pública de que naciste de nuevo. En el caso de la circuncisión en la ley de Moisés, la circuncisión indicaba que tú eras parte del pacto de Dios con Moisés o de la ley de Moisés. El bautismo significa que tú eres parte de la iglesia, parte de aquellos que fueron nacidos de nuevo. Entonces, Pablo hace la comparación. Algunos insistían en que tenían que circuncidarse físicamente. Y Pablo dice, el bautismo es exactamente la misma señal que la circuncisión. Y luego, pasemos ahora sí del 13 al 15. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La comparación entre la circuncisión del cristiano o la señal equivalente a la circuncisión contra la circuncisión de Moisés, la comparación es rotundamente significativa en el lado cristiano y completamente inútil en la carne. ¿Por qué? Porque cuando tú te circuncidas según la ley de Moisés y los varones se circuncidan, en ti, en tu persona, no cambia nada. Digo, según la Escritura vas a tener dolor intenso por 3 días, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo. Y la circuncisión que hace Jesús en la vida del creyente es el nuevo nacimiento, del cual el bautismo es una señal. Y cuando tú naces de nuevo, ya no eres la misma persona. Por eso dice que antes de esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo.
cuando salimos del bautismo, ¿qué señal de que naciste de nuevo? Y repito, no significa que al bautizarte naces de nuevo. Por eso no estamos de acuerdo con la idea del bautismo de niños, que no están conscientes ni de lo que hacen a veces, o no pueden estar seguros de que tuvieron un nuevo nacimiento. Entonces, cuando se bautiza un niño, la señal del bautismo carece de sentido, porque ningún niño pequeñito que está no consciente de sus malas acciones todavía, es imposible que él diga públicamente que ha nacido de nuevo. Cuando tú ya estás más grande, y hay de niños a niños, ¿verdad? Hay niños más maduros o que sufrieron más en su niñez y están despiertos a más cosas, nada agradables ni de bien, y pudieses ver quizás un cambio radical en la vida de un adolescente cuando deja cosas que antes hacía y al conocer a Dios hubo un cambio y él pudiese decir, yo me quiero bautizar porque yo soy consciente de ese nuevo nacimiento en mi vida. Entonces, cuando una persona te enseña que debes de circuncidarte en el cuerpo, Pablo está diciendo, si lo haces, de nada te sirve. Nada en ti cambia, sigue siendo exactamente el mismo. Sin embargo, cuando te bautizaste diciendo que naciste de nuevo como evidencia de tu nuevo nacimiento, ya no eres la misma persona. Dios te transformó completamente y entonces eres una persona que vive de una manera distinta. Estábamos muertos, es decir, nosotros por naturaleza, según la Escritura, no buscamos a Dios, al igual que un ladrón no busca a la policía. Jesús dijo, esta es la condenación de los hombres, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, cuando alguien te ofrece la oportunidad de confesar todo lo malo que has hecho, para que puedas vivir una vida diferente, hay dos tipos de personas según la Escritura. Aquellos que se van a humillar ante Dios y van a decir, sí, he hecho cosas terriblemente malas y ya no quiero vivir así. Y hay quienes dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está mal lo que hice? ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen y se defienden. Y en lugar de confesar lo que han hecho y reconocer lo malo que han hecho, prefieren apartarse y decir, a mí no me interesa, así estoy bien, yo estoy muy feliz. Si tú crees que lo que hago yo está mal, pues eso me tiene sin cuidado, ¿verdad? A mí nadie me puede juzgar. Entonces, según la Escritura, ese es el comportamiento de todo ser humano cuando es expuesto a la luz. Las cosas que tienes ocultas, que sabes que son equivocadas, en lugar de simplemente confesarlas y humillarte, prefieres ocultarlas y haces todo lo posible porque no salgan a la luz. Por eso es que una mentira nos lleva a otra mentira, ¿verdad? Si estamos a dieta y vamos y comemos, estás embarrado de chocolate, no debías comer chocolate. ¿Comiste chocolate, verdad? No. Empiezas a mentir. ¿Y entonces por qué estás manchado? Ah, no, es que... Y sacas otra mentira. Y luego, oye, pero no es cierto, yo no te vi que hicieras eso. No, es que yo estaba así. Y vas mentira tras mentira tras mentira, porque no estás dispuesto a decir, sí, me equivoqué, lo hice mal. Entonces, partiendo de la naturaleza natural, o sea, de lo que es natural al ser humano, una persona que no ha nacido de nuevo, se circuncida en la carne, sigue siendo exactamente la misma persona. No hay nada nuevo en él, excepto una alteración física. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aunque no tenga una circuncisión en su cuerpo, es una persona completamente diferente. Así que, ¿por qué razón querría alguien circuncidarse en la carne si ya ha nacido de nuevo? Pablo contrarresta la idea de que los cristianos tienen que circuncidarse. No tiene absolutamente ningún sentido para aquel que ha nacido de nuevo circuncidarse según la carne, porque de nada le sirve la circuncisión para vivir como Dios espera que vivamos. Luego vamos al versículo 16 y 17. Bueno, antes, aclarar este pasaje. Precisamente el versículo 15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y veamos la Reina Valera 60 para hacer una comparación entre traducciones. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Si te fijas, la NBI habla de un desfile triunfal y la Reina Valera 60 habla de la cruz. Cuando tú analizas el original,
la palabra cruz no aparece en el texto. La Reina Valera 60 asumió que hace referencia a la cruz. Pero cuando habla de un desfile triunfal, eso sí aparece en el original. Y aquí quiero señalar cómo la Reina Valera 60 hace una traducción equivocada y la NBI hace una traducción más apegada al texto. Porque normalmente la NBI a veces se va y asume a la hora de traducir, y la traducción Reina Valera 60 se queda más literal. En este caso, no se menciona la cruz en el original. Y habría que entender cuál es ese desfile triunfal. Vamos al versículo 13 otra vez, en la NBI. Quisiera que entendiéramos esto con detalle. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos de sus pecados. Ya lo vimos. Luego dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Cuando dice perdonarnos todos los pecados, los cristianos que leen esto leen dos cosas diferentes. Número uno, y yo reconozco que así lo leí hace años. Cuando Dios te perdonó todos los pecados, se refiere a los pecados pasados, presentes o futuros. ¿Qué opinas? ¿Los pecados pasados, los presentes o los futuros? ¿Cuáles pecados fueron perdonados? Yo decía, pues los pasados. Y ahora yo tengo que vivir bien, si no... Imagínate, y hace mucho yo pensaba en esa situación. Imagínate que tú haces tu mejor esfuerzo por vivir bien, ¿no? Según las cosas de Dios. Y de repente haces algo que sabes que está mal. Y no le has pedido perdón a Dios. Y te atropellan y te mueres. Y no alcanzaste a pedirle perdón a Dios. ¿Qué pasa contigo? Cuando Dios te juzgue, ¿vas a ser condenado o vas a ser librado? Y yo decía, vas a ser condenado. Porque no pediste perdón por ese pecado. Y Dios no te va a perdonar a menos que le pidas perdón. Y cuando leía ahí, perdonarnos todos los pecados, yo decía, claro, todos los pecados que cometí hasta que nací de nuevo. ¿Tiene sentido, no? ¿O no? Lamentablemente esa es la forma de pensar de la mayoría del cristiano. La mayoría de los cristianos piensan que mantienen su salvación portándose bien. Y que si pecas demasiado, te vas a perder. Porque cuando Dios te llame a cuentas, va a encontrar mucho pecado en ti. Y cuando leen que Dios perdonó todos los pecados, asumen que son los pecados pasados. Y que tu salvación depende de los futuros, que tanto peques. Pero cuando tú analizas el original, la palabra todos, que es pante, que es todos, ¿son pasados, presentes o futuros? Pasados, presentes y futuros. Porque es la única forma en la que podríamos poder hablar con Dios directamente cuando llegue el día que nos llame a su presencia. Porque jamás dejaremos de pecar, pero esto no es licencia para que peques a gusto. Y ahorita Pablo lo va a decir más claramente. Es la mayor esperanza que podemos tener, ya que nos equivocamos muy seguido, aunque no queremos. La única esperanza para poder presentarnos ante Dios sin nada que pueda acusarnos es que Dios haya decidido perdonarnos todo lo que hicimos. ¿Me explico? Entonces, dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Si no tienes tus pecados perdonados, estás muerto porque vas a ser condenado. Pero si tus pecados están perdonados, pasados, presentes y futuros, entonces tienes vida, porque cuando llegues ante el tribunal de Cristo, lo analizaremos más adelante en otra de las cartas, algunos van a ser presentados ante el trono, al gran trono blanco, y dice que todos esos van a ser condenados. Y hay otros que son presentados ante el tribunal de Cristo y van a ser juzgados para recompensa, no para salvación. Todos los que lleguen al tribunal de Cristo, no al trono blanco, al tribunal de Cristo, todos son salvos, pero recibirán retribución en medida de lo que hicieron. Todos los que tienen sus pecados perdonados estarán ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa por sus acciones, pero son salvos. Aquellos que no tienen sus pecados perdonados van al juicio del gran trono blanco y según la Escritura todos serán condenados. Entonces, el perdón que Dios nos da es lo que nos da vida. Si no tienes ese perdón, estás muerto, en el sentido de que no hay esperanza, estás condenado, no hay forma de salir librado del juicio.
Y luego dice el versículo 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Ya que se nos ha perdonado nuestros pecados, ya no hay deuda que pagar. Y luego dice, Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. ¿Cuál desfile triunfal? Es mi pregunta. De aquí se desprenden algunas doctrinas como que Jesús bajó al infierno, y la carta de Pedro, creo que Judas hace cierta mención, que ya no analizaremos más a detalle para demostrar que no está hablando de eso. Y luego cuando subió, ¿ya acuerdan que analizamos el texto de que llevó cautivo la cautividad? Algunos piensan que entonces ahí humilló a todos los demonios sacando a la gente que vive en el infierno. Pero bíblicamente el infierno nadie lo ha estrenado. Y según Apocalipsis, los primeros que lo van a estrenar, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Son los primeritos es la inauguración. Así que actualmente no hay nadie en el infierno según la Biblia. ¿Ok? Entonces, habla de un desfile triunfal. Pero la doctrina de que fue y que liberó a los que estaban en el infierno no tiene base bíblica porque no hay nadie en el infierno ahorita. Aún no llega el juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es este desfile triunfal? Ahí es donde la Reina Valera 60 decide no traducir literalmente, porque la traducción literal era desfile triunfal. Decide no traducir literalmente y dice que triunfando sobre ellos en la cruz. Que literalmente no es una traducción correcta, pero en el contexto es correcta. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Jesús fue derrotado o Jesús triunfó? A los ojos de cualquier persona que estaba viendo ahí, que sabía que Jesús era el Mesías o se proclamaba el Mesías y lo ve en la cruz, cualquiera diría que fue una derrota absoluta. Pero debido al Calvario y a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado hasta lo sumo y de ahí nosotros tenemos vida. Así que lo que parecía derrota realmente era un triunfo. Y lo que era lo más humillante, la caminata más humillante que un ser humano podía tener en ese tiempo, era realmente el desfile triunfal de Jesús. ¿Por qué? Número uno, nunca habló para quejarse y nunca hizo nada por esquivar o no sufrir lo que Dios había determinado que sufriera. Número dos, por ser obediente hasta la muerte, fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, Pablo cambia la percepción humana por lo que se ve desde la perspectiva del cielo. A los ojos de los humanos, Jesús fue humillado y maltratado y derrotado. A los ojos de Dios, que por medio de lo que hizo Jesús nos da vida, es su desfile triunfal. ¿Me explico? Así que no necesitamos ninguna idea de que fue al infierno y sacó a la gente de ahí para tratar de explicar un desfile triunfal. El propio Calvario fue la forma en la que Dios demostró la tremenda ignorancia tanto del ser humano como de los seres espirituales que son contrarios, porque si hubiesen sabido que por medio del Calvario Jesús iba a dar vida a todos, no lo hubieran matado. ¿Me explico? Entonces aquellos cristianos, y ahorita voy a mencionar un caso de esos, que dicen, hey, cuando ores, primero encripta tu oración. Di, Señor, que Satanás no pueda oír mi oración, para que no la use en mi contra, ¿verdad? Porque si yo le digo, Señor, estoy batallando mucho en esta área, y Satanás me oye, ¿qué va a hacer? Me decirá, ándale, Hernán, no lo hubieras dicho, ahí te voy a dar. ¿Me explico? Entonces algunos dicen, Dios, que esta conversación que voy a tener contigo, nadie la puede oír, ni los demonios, para que no sea usada en mi contra. El asunto es que la Escritura dice que también nosotros sufrimos por voluntad de Dios. Y en el momento en que nos sufrimos o que nos encontramos sufriendo por la voluntad de Dios, Pedro dice, entréguense a su fiel Creador. Cuando llegó el momento de Jesús, que Jesús dijo, ha llegado mi hora, lo que Dios había puesto para Jesús, lo aceptó, lo sufrió y por medio de eso dio vida a muchos, a todos nosotros. Cuando llegue nuestro turno y llegue el día en que, como dice la Escritura, los días buenos y los malos
provienen de Dios, cuando llegue el día malo, ¿será necesario que encriptes tu comunicación con Dios para que no te pase? Claro que no. Diríamos como Job, ¿acaso solamente recibiremos lo bueno? También lo malo. Porque aún en ese sufrimiento hay un buen propósito y algo que va a ser de utilidad para nosotros y para otros a través de nosotros. Entonces, aquellos que están preocupados por encriptar sus oraciones y sus comunicaciones, no tiene sentido su preocupación si entienden la forma en la que Dios hace las cosas. Pero ese tipo de comportamientos tiene que ver con lo que vamos a analizar hoy. Vamos al versículo 16 y 17. Ya que Pablo demuestra que nuestros pecados, todos nuestros pecados ya fueron perdonados, que Jesús anuló la deuda que teníamos, dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, todos aquellos que reclamaban que tenías que reposar el séptimo día, en aquel entonces el Shabbat, que no puedes comer ciertas cosas porque eran inmundas, o que tienes que guardar ciertas fiestas según la ley de Moisés, para que te vaya bien, Pablo dice, no dejes que nadie haga eso contigo. Número uno, es inútil, porque el hecho de que descanse un día según la ley de Moisés y no haga ningún trabajo, ¿en qué me hace más aceptable a Dios? En nada. El hecho de que no me eche un taco de carnitas de puerco, que para los judíos sería inmundo, si yo me lo como, ¿soy peor persona a los ojos de Dios? O si no me como las carnitas de puerco, ¿soy más aceptado ante Dios? No tiene ninguna relación. O si hago la fiesta de los tabernáculos, que es por estas fechas de septiembre. Hay algunas iglesias cristianas que presumen de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si yo guardo y practico la fiesta de los tabernáculos, ¿me van a perdonar más pecados? O que si ya mi deuda fue cancelada y todos mis pecados perdonados, no tiene ningún sentido que me ponga a guardar ese tipo de cosas, porque en nada modifican lo que Cristo ya hizo por mí. Dice el versículo 18 y 19, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Así que quisiera que analizáramos unos ejemplos, no de los judaizantes en aquel tiempo, sino de los cristianos de ahora. ¿Qué tan legalista eres o me quisiera pensar qué tan legalista fuiste? Algunos ejemplos de legalismo. ¿Alguno de ustedes tiene familia no creyente y por las fechas ahí navideñas hacían posada? Y normalmente en los pinos de Navidad tienen muchas figuritas, algunas más especiales para otras, para la gente, unas más especiales que otras para la gente. Y no sé si a ti te enseñaron, como en su momento me enseñaron a mí, que bajo ningún motivo, razón o circunstancia te atrevieras a tocar una de esas figuras porque tenían demonios. ¿A alguien le enseñaron así? No, nomás a mí. ¿A alguien le enseñaron que no debe comer pan de muerto? Ese sí. Porque también viene el Día de los Muertos, ¿verdad? ¡Ay, el pan de muerto! ¿Qué pasó? Es cosa inmunda. Y los más rebeldes nos lo teníamos que comer escondidas, ¿verdad? Llegabas a la caja y, híjole, que nadie me vea aquí con el pan de muerto. Rosca de Reyes. ¿A quién le prohibían comer rosca de Reyes? ¿No? Normalmente la rosca sí te la pasan, pero el pan de muerto no. Aunque es lo mismo en esencia, ¿verdad? Ok. ¿Quién escuchó? Solo debes escuchar alabanzas cristianas. Y cuando te subías al camión, bueno, quizás ya los camiones de ahora no, pero los de mis tiempos eran famosísimos porque llevaban sus combias a todo lo que daba, ¿verdad? Juana la Cubana y todas de esas. Y yo iba sufriendo camino a la universidad porque yo debía solo escuchar alabanzas cristianas y pues la de Juana la Cubana se me pegaba, ¿verdad? Baila como Juana la Cubana. No, señor, yo lo reprendo. Sácalo de mi mente. No quiero tener nada que ver con Juana la Cubana.
Algunos se sentían mal porque se le pegaba música al mundo. Decían, ir a los cristianoides. Los invitan a un evento, está la música, todos bailando. No debes escuchar música del mundo, pero estaban con el pie así, ¿verdad? Ok. El domingo es día del Señor y no debes trabajar. ¿A alguien le enseñaron eso? A mí me lo enseñaron y donde me congregaba había 3 reuniones. Me quedaba las 3 reuniones porque ese era el día del Señor. Era la misma predicación las 3 y como quiera me la chutaba las 3. No hacía nada más que estar en la iglesia porque ese era el día del Señor. ¿Qué otra? No debes convivir con los del mundo. ¿Alguien? No convivas con ellos, son mundanos. Y cuando yo iba a trabajar en la oficina, ¿qué onda? ¿Vamos a tener convivio al final? No, gracias. Porque yo no convivo con los impíos. Me contaminan. Y por último, las mujeres no deben usar pantalón. ¿Cómo se le llaman estas cosas? ¿Dónde tienen la base bíblica? ¿En qué pasajes están fundadas en la Escritura? En ninguno. Este es el legalismo infiltrado en las iglesias cristianas. Porque yo te preguntaría, ¿el hecho de que me coma un pan de muerto me hace más cristiano o menos cristiano? ¿El hecho de que vaya en el camión y esté pegajosa la de Juana la Cubana hace que Dios me rechace? Si el día domingo tengo un compromiso de trabajo y trabajo, ¿Dios me ama menos? Si una mujer se pone pantalón, ¿se le acaba lo espiritual? Legalismo en las iglesias cristianas. ¿Cuántos de aquí eran legalistas? No se hagan. Porque cuando tú veías, no sé tú, pero yo, cuando yo veía que alguien trabajaba en domingo, ¿qué opinaba de él yo? Es un mundano. Cuando alguien, oye, ¿qué onda? Porque entonces no eran smartphones, era el Walkman, ¿verdad? ¿Quién tuvo un Walkman? Casetito, se acababa y le dabas la vuelta. Préstamelos. Y tenía música de Maná. Se convertía en un apestado. Oye música mundana. Se sentía bien ser legalista, ¿a poco no? Había una diferencia entre tú y los demás pecadores. Yo no me junto con mundanos, yo nomás con puros cristianos. ¿Qué haces tú con las tinieblas? Porque ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Y te sientes más espiritual, ¿verdad? Te sientes más cristiano, es más, dime si no. ¿Qué pasaría? Pongamos el caso conmigo. ¿Qué pasa si un día ves que tú llegas aquí la primera vez que vienes a este lugar? No sabes bien quién soy yo ni nada, no sabes que a mí me toca predicar, pero imagínate que yo llego y aquí estoy, es más, no de rodillas, postrado así ante el Señor. Unos 10, 20 minutos y todos llegan y dicen, ¿qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Se siente mal? No, está orando. Ese es poder. Y luego se levanta, se queda a rodilla y dice, sí, Señor, sí. Y luego se sube y dice, a ver, vamos a orar, pero primero pongamos esto en las manos de Dios. Y se avienta acá una oración matona y luego empieza a predicar. Opción número 1. Opción 2, llego, me subo y saquen su Biblia y vamos a predicar. ¿Quién pensarías que es más espiritual? ¿Quién pensarías que es más cristiano? No me digas que la segunda opción. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que el primero es más cristiano? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar que quizás vive como quiere en su vida normal, ni ora, ni lee la Biblia, nada, pero viene 10 minutos antes y se postra? Y luego se avienta una oración bien matona y te dice una bola de mentiras. ¿Sabes cómo vivió su vida en toda la semana? Fíjate cómo somos dados a determinar que lo que veo parece espiritual, parece bueno, pero es imposible que veas lo que hizo en el resto de la semana. De manera que si entro directo y no hago nada de eso, ¿por qué se me considera menos espiritual? Si tampoco sabes lo que hice en la semana.
Pablo nos da la razón. Leamos versículo 20 y 22. Bueno, 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecían al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes por qué parece más espiritual? Porque tiene apariencia de sabiduría. ¿Me explico? Por eso el legalismo es atractivo. Por eso, cuando oro, no que lo haga, pero lo hacía. Cuando oro, hago más show para que la gente vea cómo oro. Y grito para que todos oigan cómo le hablo a Dios. Y eso apantalla más, ¿verdad? ¿Será menos espiritual la predicación? Por ejemplo, se acaba la predicación y no hubo llamado al altar. No, entonces no hubo mover de Dios. Porque ¿quién parecería que tiene más unción del Espíritu Santo? El que le dice, pásale, yo declaro sobre tu vida esto y lo otro es el tiempo. A otro que le dice, no, pues que Dios los bendiga si quiere. ¿Quién parece más lleno del Espíritu Santo? Ahí está el problema. Por eso el nombre del tema es apariencia de sabiduría. Y Pablo lo usa para atacar el legalismo. Porque Jesús dijo, cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Y lo que digas en secreto, lo que pase ahí, Dios lo recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que oran en las esquinas para que todos los vean. Cuando hagas una buena acción, que tu derecha no sepa lo de tu izquierda. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas que andan demacrados, lávate la cara para que nadie se dé cuenta. ¿Te fijas cómo hay una tendencia a pasar por espiritual, pasar por más cristiano que los demás? Y hay un beneficio de por medio. Tu opinión hacia mí va a ser mejor a que si no hiciera las cosas que parecen de sabiduría. Pero quisiera que analizáramos el original, porque la palabra apariencia es logos. Apariencia de sabiduría, logos de sabiduría. Pero no es. Por eso logos, la expresión del pensamiento, como cuando alguien dice algo que está pensando y hay congruencia y unidad y sentido, pareciera que las cosas que hacemos realmente corresponden a alguien que es sabio, corresponden a alguien que tiene una relación más profunda y cercana a Dios. Parece que tiene sentido y que son congruentes, pero Pablo demuestra que son falsas, porque mi naturaleza no cambia al hacer esas cosas. Por eso dice, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Porque ya sea que me postre y haga aquí un show, eso no va a hacer que me llame menos la atención pecar. ¿Me explico? Mi tendencia al pecado es exactamente la misma, a pesar de que haga tanto show. Por eso dice Pablo, parece sabiduría, pero de nada sirve. ¿Me explico? Entonces, los de Colosas, hasta, veamos versículos 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19, los de Colosas dice, esto es lo que hacían, no dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Y aquí es importante ver que los que hacen este tipo de cosas, yo lo reconozco que así lo hacía, pretendes demostrar, o como cuando a los que les hayan enseñado de guerra espiritual, cuando alguien pedía ayuda para que un demonio sea echado fuera,
uno de los requisitos que tenías que tener tú como individuo para tratar de echar fuera al demonio, ¿cuál era? Ayuno, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a tener una reunión de liberación, vénganse ayunados, ¿verdad? Órale, ayuné un día o 2 días antes. Y voy con mucho valor ante el demonio porque vengo ayunado. Cuando decías, ¿ayunaste? Les preguntabas a los demás, no ayuné, hazte un lado. Ponte atrás allá de la barrera de intercesión para que no seas contaminado. Mientras nosotros los que estamos preparados, profesionales, capacitados, hacemos frente a esta cosa inmunda. ¿Y quién se está llevando el crédito de todo lo que está pasando? Yo. Dios no, ¿verdad que no? Porque empezamos a hacer diferencia entre quienes ayunan, quienes no, quienes saben, quienes no, quienes ya tienen experiencia, quienes no, y empiezas a establecer una jerarquía en la que Dios no tiene nada que ver. Y lo cierto es que yo casi ni leía la Biblia, pero por un día que ayunaba antes yo ya me sentía espiritual. El punto es que un día sin comer no cambia en lo absoluto tu vida de oración ni tu relación con Dios. ¿Me explico? Hay mucha gente hipócrita que cuando llega a la iglesia se hinca y se persina y hace un show y se para y viven como si no fueran cristianos. Hay personas que lo hacen honestamente y su vida es congruente, pero creo que son las menos. Un día que ores, por más intenso que quieras hacerlo, no cambia una semana sin hablar con Dios. ¿Verdad que no? Y un día que ayunes antes de enfrentarte al demonio, no cambia una semana sin relación con Dios. Este es el punto de lo que dice Pablo. Fingen humildad, aparentan ser sabios, pero de nada sirve lo que hacen, porque mi tendencia al pecado sigue igual, haga o no haga esas cosas. ¿Me explico? Entonces, todo aquello que se muestre como legalismo, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, no debes comer esto, no hagas así, no hables así, no te juntes con alguien, no tiene ningún sentido si comprendes lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esa es la manera en que Pablo ataca el legalismo. Entiende que si Jesús ya perdonó tus pecados, ya no habló la deuda, no hay nada físico que puedas hacer para mejorar esa situación. Jesús dijo, no es lo que come, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces, ¿qué pasa si comes pan de muerto? ¿Quién ya se rebeló y comió? ¿Qué te pasó? ¿Echaste espuma por la boca? ¿Te corrieron del trabajo? Ese es el asunto que toca Pablo. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, las cosas que hacemos o dejamos de hacer en lo externo y que demandamos que sea una regla y que menospreciamos al que no lo hace, es una especie de legalismo que de nada sirve y que no debemos permitir en la iglesia. No permitan que se les juzgue ni en comidas, ni en bebidas, ni en fiestas. Nada que tenga que ver con un comportamiento externo que se puede fácilmente falsificar. Y sobre todo, menos si aparenta sabiduría. ¿Me explico? Porque entonces vas a empezar a tratar de hacer una especie de jerarquía en la iglesia y poner en un lugar a los que sí lo hacen y en otro lugar a los que no lo hacen. Lo bueno es que Pablo no se queda nada más ahí, sino que ahora pasa a decir las cosas que sí debemos hacer, las que realmente son sabiduría, pero que no se ven. Dice, Colosenses 3, 1 al 4, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Número 1, quisiera aclarar. Cuando dice que busquemos las cosas de arriba, lo dice como una consecuencia. Versículo 1 otra vez, por favor, dice, ya que han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba. ¿Ok? El legalismo te dice, busca las cosas de arriba para que resucites con Cristo. Pero la Biblia lo dice al revés. Ya que resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Y es completamente diferente. Yo busco las cosas de Dios porque nací de nuevo. El hecho de buscar las cosas de Dios no me hace nacer de nuevo. ¿Me explico? Quien dijera, es que yo me tengo que mantener haciendo las cosas buenas para salvarme, está diciendo lo opuesto. Yo hago las cosas buenas porque nací de nuevo. Y es una consecuencia natural. ¿Me explico? El que no ha nacido de nuevo no puede hacer eso aunque quiera. Y lo podrá hacer una vez, 2 veces y ya. El que ha nacido de nuevo, como consecuencia de la nueva naturaleza, va a buscar las cosas de arriba. Cuando dice, concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está la consecuencia. Supuestamente yo ya morí, ¿verdad? Mi cuerpo, mi naturaleza pecaminosa fue transformada. Sigo luchando con mi cuerpo, pero mi mente fue renovada. Busco las cosas de Dios y batallo en ejecutarlas. Y esa lucha no va a desaparecer hasta que se cumpla la promesa de resurrección. Pero nos dice, su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Allá mi vida está escondida. ¿Cómo? ¿Quién la escondió? ¿Él se la llevó? Si se lo llevó, ¿qué me quitó? ¿Qué se refiere a esto? Porque luego dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Está escondida hasta que Cristo venga. ¿Qué significa esto? Pablo lo ha dicho y el apóstol Juan también lo ha dicho. Ahorita no se ve lo que somos. Un día se manifestará lo que somos. ¿Verdad? Jesús dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de vuestro padre el diablo. Los que son hijos de Dios, ¿qué clase de obras deben de hacer? Las de Dios. ¿Qué clase de obras haces tú que eres hijo de Dios? Bueno, pues a veces sí y a veces no. Entonces, ¿de quién eres hijo? No eres hijo del diablo. Eres hijo de Dios, pero aún no se manifiesta lo que eres. Cuando se cumple la promesa de que Jesús viene, somos resucitados, con el cuerpo semejante al de Él, va a haber congruencia en nuestro sentir con nuestro pensar. Y ya no va a haber pecado, porque mi carne ya no se va a oponer a las cosas de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que mi vida está escondida en Cristo y se va a manifestar, hace referencia a eso. Ahorita nadie puede ver lo que soy. Yo te puedo decir, soy un hijo de Dios. Por favor, Hernán, si eres bien mentiroso. Hipotéticamente hablando, ¿eh? Sí soy, pero pues me equivoco. Entonces no eres. Es que ahorita mi vida está escondida con Cristo. No se ve lo que soy. Hago mi mejor esfuerzo por ser congruente con lo que soy. Pero mientras esté en este cuerpo no puedo. Pero cuando Cristo se manifieste, me vas a ver tal cual soy. ¿Me explico? Eso es lo que significa que mi vida está escondida con Él y un día se va a manifestar cuando Él se manifieste. Versículos 5 al 7. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Y aquí hace una diferencia entre lo que hacíamos antes, lo malo que hacíamos antes de nacer de nuevo, y ahorita nos va a decir lo malo que sigues haciendo a pesar de que naciste de nuevo. Pero cuando, leamos la traducción en lenguaje actual de esto, del 5 al 7, dice, por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Y aquí hay que hacer un énfasis. Fíjate cómo compara la riqueza, o según la NBI es la avaricia, la compara con idolatría. La traducción en lenguaje actual la pone en palabras simples. Amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar dioses falsos. Jesús dijo, no puedes amar a las riquezas y amar a Dios al mismo tiempo. ¿Amas uno o al otro?
Entonces, en nuestra cultura, principalmente regiomontana, ¿cómo mides el éxito? Por la cantidad de dinero que tienes, dónde vives, qué carro manejas, qué teléfono traes, ¿verdad? Si saco mi Nokia generación del siglo pasado, no, hombre, pues le está yendo bien mal a Hernán. Si saco mi Samsung Galaxy S7 o iPhone 7, anda bendecido, ¿verdad? Eso hacen los del mundo, los que no han nacido de nuevo. Qué triste que hay muchos cristianos que aún se enfocan en tener la mayor cantidad de dinero posible para aparentar bendición. Y dice la Escritura, eso es idolatría. Así que se supone que ya no hacemos eso, ¿verdad? Otra cosa, la Biblia, la NBI dice inmoralidad sexual. La traducción en lenguaje actual dice relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuál es el estándar aquí? ¿En base a quién? En base a mi mamá, mi abuelo, la ley. Si decimos, no, pues según la ley, vamos a Estados Unidos, acá todavía estamos un tanto rezagados en cuanto a la ideología de género. Pero allá más en primer mundo, ¿cuántas formas le llaman amor puede haber entre las parejas? ¿Sí has visto las playeras que ponen hombre con hombre, mujer con mujer, adulto con niño, adulto con perro? Love wins. El amor gana. Ok. Si nos basamos a las relaciones sexuales prohibidas, pero el gobierno las permite, ¿son válidas? Entonces, ¿cuáles son estas? ¿En base a qué? Habría que leer Hechos 15, Concilio de Jerusalén, primer Concilio de Jerusalén. El debate es, ¿deben los gentiles guardar la ley de Moisés? La conclusión, no, excepto algunas cosas. Inmoralidad sexual, entre ellas, no comer animal estrangulado, ni sangre, ni ahogado. Si están debatiendo en cuanto a la ley de Moisés y hablan de inmoralidad sexual del griego porneia, según el contexto, ¿cuál es la inmoralidad sexual? Lo que está en la ley de Moisés, te vas al Levítico 18 si no me equivoco, y ahí están las prohibiciones, el estándar. No te echarás con varón, ni con tu tía, y empieza a poner una serie de condiciones. Ni mujer con mujer, ni hombre con hombre, ni hombre con bestia, ni parientes cercanos, ni sin consentimiento mutuo, queda considerado violación. Ahora, cuando habla aquí en cuanto a la inmoralidad sexual, está haciendo exactamente la misma referencia al Concilio de Jerusalén. Y ese es el estándar bíblico. Acordémonos que la palabra pecado es el griego hamartia, errar al blanco, no cumplir con el objetivo. Jesús dijo, cuando le pregunten sobre el divorcio, está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el objetivo. Cualquier tipo de relación que no tenga ese objetivo, según la definición hamartia, es pecado. ¿Me explico? Entonces, yo lo digo porque hay cristianos que se han vuelto muy mente abierta y están abrazando todo ese tipo de manifestación de amor, que al cabo que lo más importante es el amor, ¿verdad? Yo hubo un caso de una senadora, no sé qué era, en Estados Unidos, que era pro ideología de género, cambió de opinión cuando llevó a su niña, a sus 2 hijas, al baño y se encontró un grupo de hombres que entraron al baño de mujeres, porque lo tienen permitido allá, ¿verdad? Ya que si tú amaneces y dices que eres mujer, tienes derecho a entrar al baño de mujeres, porque no puedo juzgar tu sexo según tu físico, ¿verdad? Entonces, si tú me dices que eres mujer, pero yo te veo como hombre, no puedo pisotear tus derechos. Y tú debes entrar al baño de las mujeres. Bueno, esta mujer que era pro ideología de género, entró con sus 2 niñas y vio un grupo de hombres en el baño y dice que sintió tanto miedo por sus hijas que cambió de postura y se hizo público. Y dijo, yo era pro ideología de género, pero ya no.
no toleraría a mis hijas en un baño con un grupo de hombres que aseguran ser mujeres, pero en cualquier momento pueden cambiar de opinión. Ya han salido a la luz casos de hombres que dicen que son mujeres, entran al baño de mujeres y las graban. Entonces, ¿por qué la Biblia pone estas reglas? Para darnos en la torre, para que no podamos divertirnos. Claro que no. La definición de la palabra pecado es errar al blanco, no hacer lo que se supone que debes hacer. Así como copiar en un examen es pecado. Dices, ¿por qué? Pues porque el objetivo es que quede en evidencia lo que tú sabes, no lo que el otro sabe. Como no estás cumpliendo con el objetivo, es pecado. Y la inmoralidad sexual de la que se habla aquí está basada en las reglas del Levítico en cuanto a lo que Dios considera correcto en una relación sexual. Cuando habla de no sean indecentes, dominen sus malos deseos, igual tendríamos que irnos al estándar en cuanto a lo que es la decencia, ¿verdad? Lo que es el comportamiento de la sabiduría, y habría que leer proverbios, y habría que leer salmos, y determinar y formar lo que la decencia es, por así decir, bíblicamente hablando, no lo que la sociedad impone. Por eso tenemos situaciones donde los cristianos morían por no apegarse a la cultura de la sociedad. Son perseguidos porque no se apegan a la cultura de la sociedad. Son considerados retrógradas, personas ignorantes, abusivas, cuando se supone que tenemos libertad de culto, ¿verdad? Pero bueno, se supone que esas cosas, cuando tú naces de nuevo, ya no las practicas. Pero me llama mucho la atención cómo hay cristianos que, incluso siendo homosexuales en plena práctica, aseguran que son cristianos. Y luego vamos al versículo 11 al 17. Bueno, 8 al 10 primero. Colosenses 3, 8 al 10 dice, pero ahora abandonen también todo esto. Fíjate, dice que antes de nacer de nuevo hacías cosas. Ahora también debes abandonar esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Traducción lenguaje actual, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Entonces, ¿qué será el lenguaje obsceno? Yo tengo una pregunta. ¿Un cristiano maldiciente es congruente? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Sí, pues no te ofendo si te digo cabra en aumentativo. Está bien acostumbrado, así le dicen siempre. Ya no se ofenden. Bueno, entonces te puedo decir a gusto. ¿Qué tal si estamos tan acostumbrados a hablarnos con maldiciones que ni nos ofende? Es más, yo he visto cómo los papás le dicen a sus hijos, en un sentido así como de orgullo, bien hecho, caón. Y el niño se siente orgulloso. ¿Cuál es el límite entonces? Tendríamos que analizar por qué está mal que digas maldiciones. ¿Por qué? Bíblicamente hablando. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra corazón es cardia, mente, hombre interior. Lo que tú hablas es lo que normalmente piensas. Un cristiano que busca con su mejor esfuerzo ser cristiano, porque ha nacido de nuevo, ¿de qué debería de hablar? ¿De qué forma debería hablar? ¿Con puras maldiciones? Dices, no, ¿qué es lo que normalmente lees? ¿Qué es lo que normalmente oyes? ¿Me explico? Cuando alguien se dice creyente, nacido de nuevo, y su vocabulario no coincide con lo que normalmente debería estar leyendo, por eso hay muchos cristianos que hablan como la versión 60, ¿verdad?
No os dejéis engañar. Para un creyente, decir maldiciones lo deja en evidencia que eso es lo que más hace, lo que más dice, lo que más piensa. Y erras al blanco. Tu objetivo es cada vez más parecerte a Dios. Y cuando tu vocabulario me dice todo lo contrario, estás haciéndolo mal. ¿Me explico? Ok. Versículo 11 al 17. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Pero bueno, ya afecto entrañable no es algo que entendamos simplemente. Vamos a la traducción lenguaje actual. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está, tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. Los cristianos que ofenden a todo aquel que tiene relaciones sexuales ilícitas, también están mal, ¿verdad? Si tú te jactas de ser cristiano y no tienes una relación sexual ilícita, pero menosprecias a los que la practican, estás igual de mal. ¿Me explico? Aquí yo he visto en muchas noticias, aquí en México no lo he visto mucho. Allá donde Dios odia a los homosexuales, se van del infierno, eres un inmundo, porquería. Y se dicen cristianos. Y le pues léele, estás completamente igual de mal. No hay nada que justifique la ofensa. ¿Me explico? Entonces el cristiano que se la dé de muy moral, pero que menosprecia a aquellos que no han tenido la misma gracia que él, que se le ha perdonado el pecado, que le ha permitido nacer de nuevo, a otros aún no, y tú hacías cosas aún peores que ellos, es imposible que te portes como alguien superior, porque contradices lo que la Escritura enseña. Tenemos que tolerarnos unos a otros. ¿Me explico? Si te preguntaran, me voy a poner en tema difícil, si te preguntaran, ¿qué opinas? ¿Se debe legalizar el matrimonio homosexual o no? Ya se legalizó, pero antes de que se legalizara, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿O no te arriesgas a decir mejor? Bíblicamente hablando, dice sí, que no lo dejen. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Y mentir? ¿Es pecado? ¿Desobedecer? ¿No obedecer a los padres? ¿No ser bien administrado con tu dinero? ¿Eso es pecado? ¿Y por qué no propones una ley? Para todos aquellos que no sepan administrar bien el dinero, al bote o que les hagan algo. Dice, no es congruente. Lo que la sociedad quiere hacer y está en contra de Dios, pero ellos no son creyentes, están en libertad de hacer lo que ellos quieran. ¿Me explico? Pero si dicen, vamos a redefinir lo que es la familia, espérame, eso me va a afectar la manera en que vivo en mi casa con mis hijos. ¿Me explico? Eso va a decidir la manera en que yo educo a mis hijos. Yo no tengo ningún problema en que se casen, pero no tienen por qué redefinir la familia. ¿Me explico? ¿Quieren los derechos del matrimonio? Dénselos, pero no cambien lo que es la familia y no traten de obligar a que mis hijos hagan la prueba, como en Estados Unidos, de vestirse de niñas y tener un cumpleaños de niñas para ver si tienen ese género ahí escondido. Eso ya es rebasar lo que compete en cuanto a mi obligación bíblica con mi familia. Así que hay una línea muy delgada. Cuando se dice tolerar, qué cosas se deben tolerar y qué cosas no. ¿Me explico? Pero para ser congruentes,
Imagínate que estuviéramos gobernados por musulmanes y le preguntan, oye, ¿qué opinas de los que golpean a las mujeres? ¿Qué te van a decir los musulmanes? Alá lo manda. ¿Y qué dices de los cristianos que dicen que no, están en pecado y quieren proponer una ley que aquel hombre que no golpea a su mujer sea condenado? ¿Cómo te sentirías? ¿Me explico? Más adelante habla de un tema que creo que veremos el domingo, si Dios quiere, para llegar un poco más a fondo en eso, pero dice el versículo 13, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios al Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Estas cosas no se ven, ¿verdad que no? Así que, ¿cuál es la verdadera sabiduría? ¿La que el legalismo aparenta o la que nadie ve? Si yo no miento y soy tolerante, ¿van a pensar que soy espiritual? Pues mira, ni se van a dar cuenta si no miento y si soy tolerante, ¿verdad? Pero esa es la verdadera sabiduría. Y el que hace faramaya y media, llamando la atención de los demás para parecer sabio y espiritual, simplemente está fingiendo. Así que seamos sabios. Muchas veces las cosas correctas que hacemos nadie se va a dar cuenta. Nadie. Por eso no lo hacemos por recompensa. Lo hacemos por gratitud. Lo hacemos por amor a Dios. Quien busca recompensa no se va a enfocar en las cosas de arriba. Se va a enfocar en el legalismo porque genera mucho beneficio. Me da una buena imagen. Aparento ser muy cristiano. Pero si tu verdadero enfoque es agradar a Dios, vas a pasar desapercibido muchas veces. Y tú dices, Señor, ¿por qué? Porque a mí no me recompensas, porque a mí no me va bien, si me porto bien. Entonces no has entendido por qué lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él ya hizo con nosotros. Y porque queremos agradarle, aunque nadie se dé cuenta. Esa es la verdadera sabiduría. Y cuando hablas con tu Padre en lo secreto, dijo Jesús, Dios lo recompensará en público. Pero no dijo cuándo. Puede ser que el día en que se manifieste, y me manifieste yo con Él, y todos vean lo que realmente era. Esa es una verdadera razón de orgullo y esperanza. Pero si estás esperando que Dios te dé el carro que quieres porque te portas bien, estás equivocado. ¿Me explico? Esa no es la motivación correcta. Y no se puede apantallar a Dios. A Dios no lo puedes engañar. Aunque ores con mucha elocuencia, Él sabe lo que eres y Él sabe lo que haces. Así que no trates de apantallarlo con palabras chidas. Sé sincero cada vez que hables con Él, ya sea que estés enojado, amargado, triste o contento. No le digas, Señor, muchas gracias por este día, y por dentro estás, no, hombre, me fue de la patada y todo mal, pero gracias Dios, porque tengo que ser agradecido. No lo puedes engañar. Mejor dile, Dios, este día me sentí muy mal. Enséñame a vivir agradecido a pesar de esto. Y eso es congruente con cómo realmente te sentías, ¿me explico? Pero nadie se va a dar cuenta. Eso queda entre Dios y tú. En su momento, y como Él quiera, lo mostrará al público, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oremos para que no seamos de humildad fingida, ni legalistas. No por eso vais a decir, no, Hernán ya dijo que ya puedo oír toda la música mundana que yo quiera. Eso es cosa tuya.
si andas dolido del corazón y te pones a oír esas canciones de que te parta un rayo y que te lleve no sé quién, y te haces daño tú mismo, ¿verdad? No porque sea música mundana, sino por masoquista. Sabes que te duele y te gusta que te duela, estás en un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hagamos lo que realmente es sabio y pidámosle a Dios que lo que aparenta sabiduría quede lejos de nosotros, como ve. Vamos ahora, Señor. Perdona a todos los legalistas que están aquí entre nosotros, a todos aquellos que nos jactábamos de hacer cosas visibles para sentirnos mejores o superiores, o para dejar en evidencia a otros de que eran menos disciplinados que nosotros. Perdónanos todos aquellos legalistas que buscábamos agradarte por medio de cosas meramente humanas, que por ignorantes no sabíamos que tú nos has dado todo en abundancia y que no hay ninguna razón para tratar de apantallarte o demostrar que somos buenos. Tú nos conoces perfectamente cómo somos, y por tal de ser aceptados ante otros, tratamos incluso de mentirte a ti, orando cosas que no sentíamos, con palabras que ni conocíamos, que a veces ni entendíamos, para aparentar piedad y espiritualidad. Queremos pedirte perdón, Señor, por tratar de ser los primeros en la congregación, o por ser los más preparados o los más espirituales. Enséñanos lo que dice tu palabra en cuanto a tratar a los demás como superiores a nosotros, en cuanto a vivir con humildad, tolerándonos unos a otros, con paciencia, porque tú nos has perdonado. Enséñanos a vivir esas cosas que no se ven, pero que tú aprecias y recompensas en esta vida y en la que viene. No nos importa, o que no nos importa, que nadie lo sepa, que nadie lo vea, que podamos ser honestos ante ti y ante las personas, que si no nos ven haciendo movimientos o gestos en público, también enséñanos a no juzgar a las personas que no los hacen, ni juzgar mal a aquellos que lo hacen, sino que cada uno sea congruente con lo que siente. Si está agradecido y tiene ganas de llorar, que llore por gratitud. Si está agradecido y quiere levantar las manos, que lo haga por gratitud. Pero si entre nosotros alguien quiere llorar o levantar las manos para que vean que Dios lo ha tocado, o que tiene una relación contigo, Señor, por favor, en tu misericordia, no lo dejes sin disciplina. Humíllalo para que entienda que solamente tú eres el que hace la obra, y que lo que hacemos y oramos contigo en secreto, tú lo recompensas. Que no es necesario tratar de ganarme la buena opinión de los demás, sino que lo verdaderamente importante es poner los ojos en las cosas de arriba, en lo que a ti te agrada, porque estamos agradecidos y queremos hacer lo que a ti te agrada, porque te amamos, Señor. Nos recompenses o no, permítenos ser agradables ante ti. Enséñanos a tolerarnos unos a otros, a vernos como personas con muchísimos problemas de nuestro pecado, que han alcanzado gracia, para que aquellos que no han recibido de tu gracia, cuando los veamos, no los veamos como seres inferiores o los menospreciemos, sino que nos podamos poner en sus zapatos y entender que estábamos igual o peor que ellos, y que si no fue por tu gracia, si no hubiese sido por tu gracia, estaríamos en una situación terrible. Permítenos hacer las cosas de manera congruente, para que en lugar de encontrar personas que de forma legalista menosprecian o atacan, puedan encontrar el mismo comportamiento que tuviste tú al rodearte de gente pecadora, porque dijiste que tú venías a los que están enfermos porque necesitan médico, y que a los sanos no te interesaba visitarlos porque se declaraban sanos sin necesidad de médico. Enséñanos a hacer luz en las tinieblas donde quiera que estemos, pero sobre todo que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Gracias de antemano por lo que haces y lo que vas a hacer. Amén.